Bueno, gente, y bienvenidos al primer Beto Contesta del 2015. Primero, muchísimas gracias por haber pedido estos programas. Luego, muchísimas gracias por participar con todas sus preguntas. De una vez, disculpas a todos los que no voy a poder contestar aquí en el programa porque es que simplemente son demasiadas. Pero igual, espero contestarlas todas, aunque sea en el Facebook. Espero que no se me traspapele ninguna. Y bueno, empecemos de una vez con las preguntas. Yo aquí estoy listo con mi tacita de café. Y empezamos con las preguntas. Nos pregunta Alejandro León Brigas, Ana Puerto y Adriana Quintero sobre de qué doy clases y que qué opinan mis alumnos sobre el que yo doy clases, qué opinan de los programas y qué opina la familia, que si hacen que la gente me haya tratado diferente, como una celebridad o algo. Y pues no, en realidad no. De hecho, la gran mayoría de mis alumnos ni siquiera saben que yo tengo un programa. Los que saben que tengo un programa dicen que es muy bueno, por supuesto, porque yo soy el profesor, entonces tienen que decir que todo lo que yo hago es muy bueno. Y no, es que lo curioso es que en realidad la inmensa mayoría de gente que ve el programa está fuera de Costa Rica. O sea, es como el 96% de gente que ve el programa está fuera de Costa Rica. Entonces aquí en realidad nadie me conoce. Estoy muy lejos de ser una celebridad, nada de eso. Y bueno, ¿de qué doy clases? De diseño gráfico. Yo soy diseñador gráfico de profesión y doy clases de diseño gráfico en la U. Y eso es todo. Raúl López Aguilar, Gaspar Scherer y Manolo Rodríguez me preguntan sobre la vuelta de Spider-Man a Marvel y qué opino sobre qué actor debe protagonizarlo, si debe continuar Andrew Garfield o un actor diferente. En general, francamente, me parece muy bien que Spider-Man vuelva a Marvel. En realidad, Sony estaba dando palos de ciego con Spider-Man. Yo sé que a muchos de ustedes les encantó las últimas películas de Spider-Man. A mí me habían quedado debiendo mucho. Entonces, y todas esas ideas que venían sonando ahí, que la tía May como espía y una película solo de villanos, en realidad Sony parecía que no tenía idea de qué hacer con el personaje. Esperamos que Marvel sí entienda bien el personaje y sepa qué hacer con él. En cuanto a qué actor, me dolería mucho que Andrew Garfield dejara de hacer las películas, porque en realidad para mí era lo mejor que tenía la saga que venía desarrollándose. Era excelente para mí su trabajo como Spider-Man, pero no creo que él repita, porque repetir el mismo actor implica darle continuidad, implica como que el universo de Marvel sea el mismo de las películas de Spider-Man de Sony, y en realidad no creo que calcen, entonces van a tener que cambiar actor. Yo creo que debería ser un actor desconocido. Y esa es siempre mi opción primera cuando hablamos de un actor interpretando a un superhéroe. Mejor que sea alguien que uno no conozca para que pueda agarrarlo totalmente en blanco y transferirle la personalidad del personaje al actor, en realidad. Me pregunta por Jerry Maguire. No, Jerry Maguire. Tobey Maguire, perdón. Jerry Maguire es la película. Por Tobey Maguire. Y no, Tobey Maguire definitivamente no va a volver. Empezando porque yo creo que ya está demasiado viejo para ser Spider-Man. Daniel Granados me pregunta cuál es mi amor platónico. Ok, amores platónicos de cine he tenido un montón, pero yo creo que sí, el primero y el que yo considero mi amor platónico definitivamente era Jennifer Connelly. La conocí por primera vez que fue por la época de Laberinto. ¡Ay, Dios! ¡Qué mujer más hermosa! Jesús Pérez me pregunta cuál creo que sea el personaje más emblemático del cine. Te puedo decir de una vez, me parece, por ejemplo, súper emblemáticos El Padrino, como el mafioso, Darth Vader como el villano, Indiana Jones como el héroe, Marilyn Monroe como la estrella de Hollywood, me parece un ícono increíble. También incluiría como ícono del cine a Stanley Kubrick, es como el estereotipo del director enloquecido, obsesivo, es un personaje en sí mismo. Witch Ortiz, Frank Barrios, Boris Montesino me preguntan cuáles son mis actores y actrices favoritos de este tiempo. Inclusive Wicho me pregunta también por mis directores actualmente. Definitivamente los hermanos Coen, Danny Boyle y Guillermo del Toro. Igual pueden cambiar en cualquier momento. Tres de mis actores favoritos trabajando en este momento: Michael Fassbender, Daniel Day-Lewis y Javier Bardem, Tom Hardy. Está difícil. Actrices favoritas trabajando en este momento: Jennifer Lawrence, Naomi Watts y Cate Blanchett. Y en una línea parecida,
Frank Jepa me pregunta por mis 5 compositores de cine favoritos que aún estén trabajando y qué opino de James Horner. Bueno, James Horner es un director un compositor que me gusta en general lo que hace, pero no me mata, no es un compositor que me impresione, que yo oigo una banda sonora y digo, ¿qué es esta maravilla? Pero es un tipo que es un zorro viejo en realidad y él sabe muy bien lo que hace, es un compositor súper sólido. De los que a mí más me gustan, digamos, unos 5 pueden ser Carter Burwell, que es el que trabaja con los hermanos Coen, Clint Mansell, que es el que trabaja usualmente con Darren Aronofsky, me encanta el trabajo de ese chavalo, Alexandre Desplat, el que ganó el Oscar ahora en el 2015 por Gran Hotel Budapest, es un tipo súper creativo, pero súper creativo con sus bandas sonoras. Gustavo Santaolalla, me parece maravilloso el trabajo que realiza. Y por supuesto, el santo patrono de la música para películas, Ennio Morricone, no hay como él. Antes de que me pregunten, Hans Zimmer, sí, Hans Zimmer me gusta. Lo que pasa es que tengo problemas con él. Hay veces me encanta el trabajo de Interstellar o de Gladiador, me parece una maravilla. Y hay veces me parece que simplemente está plagiándose a sí mismo. Entonces, tengo una relación difícil con Hans Zimmer. Y en una pregunta parecida, José Eduardo Fernández me pregunta también qué me parece el trabajo de Gustavo Santaolalla. Bueno, me encanta, como les decía. Santaolalla tiene algo y es que se siente muy espiritual la música de él. Realmente cuando toca algo triste o algo romántico, mi alma es tan intenso y también cómo usa esos sonidos suramericanos, cómo se aleja de los clichés de la música de Hollywood. Me encanta Santaolalla, me encanta esa melancolía que tiene su sonido, es maravilloso. Cap Adamant nos pregunta, ¿no crees que la saga de Star Wars está muy sobrevalorada? Son básicamente westerns pero con naves espaciales y rayos láser. Oh, no. Por supuesto, Star Wars hay que verlo en su contexto, en su momento, en 1979. Cuando salió Star Wars realmente no había absolutamente nada parecido. O sea, ni de cerca. Haber visto Star Wars en ese momento realmente era entrar a otro mundo. Y es algo que ahora damos por sentado en las películas. Y en ese momento fue un viaje, fue algo que revolucionó la forma en que el público quería ver sus películas, la forma en que las películas se presentaban. Y además, ¿cómo vamos a decir que algo es sobrevalorado? Véalo, estamos hablando de 20 años de su estreno y todavía es una de las películas más seguidas, es una película de culto, es tal vez la película de culto más grande en la historia. Y eso no se gana por nada. Entonces, no, definitivamente Star Wars no está sobrevalorada. Star Wars y todos los que crecimos con ella sabemos que Star Wars es lo que es porque simplemente es maravillosa. Álvaro Cortijo nos pregunta, ¿cuáles películas, en mi opinión, no tienen el reconocimiento que merecen? Él me pone, por ejemplo, Children of Men, que en España pasó desapercibido y que le parece una maravilla. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con Children of Men. Para mí es de las mejores películas de la década pasada. Es simplemente una joya. Esta es de mis películas favoritas de toda la vida. Películas que no tienen el reconocimiento que merecieran, pues hay un montón. Pero así como que tengamos recientes, Foxcatcher y Selma. Son dos películas que yo encontré absolutamente maravillosas y que nadie las ve por estar viendo otras películas como Boyhood o El francotirador. Pero bueno, ya eso es cuestión de gustos personales, pero en general son películas que yo quisiera que más gente viera, más gente disfrutara. Music Until the End, Luna Pérez, supongo que eso no será el nombre real, me pregunta, ¿qué te gustaría ser, actor, director o guionista? Bueno, actor definitivamente yo no podría ser. Yo creo que no tengo gracia para actuar, en realidad. Para un cameo sí, yo podría hacer cameos. Guionista definitivamente no. No puedo, o sea, yo no podría, no puedo hilar una historia. O sea, no puedo. Me encantaría ser director. Carlos Gómez, Sandy Raymond, Daniel Rodríguez y José Rivas me preguntan sobre Alien 5. Ahora que ya se anunció que Neil Blomkamp, que es el director de Distrito 9 y de Elysium la va a dirigir. Y inclusive Jorge Rivas me pregunta qué me parecen las secuelas de Alien vs Predator. Bueno, en realidad no me entiende entusiasmado Alien 5, no me entiende entusiasmado. Alien, la primera y la segunda son de mis películas favoritas. Ridley Scott y James Cameron hicieron, o sea, podemos ver lo mejor de cada director en esas películas.
Alien 3, que mucha gente dice que es malísima y toda la carambada, a mí me parece una maravilla, es el primer trabajo de David Fincher. Alien 3 me encanta y en Alien 3 debió terminar. Las últimas escenas de Alien 3 son puertas cerrándose, el simbolismo es obvio. Sin embargo, por supuesto, es Alien, eso significa plata, entonces los estudios tenían que hacer otra secuela que ya, de acuerdo a la historia de Alien 3, no tenía ningún sentido y ya la película no funcionó. Ya la película no funcionó, simplemente el alien y las circunstancias de Ripley y todo, ya como que ya eran demasiado forzadas, ya no tenían esa frescura, ya como que la saga no tenía nada que ofrecer. Y si eso era en la 4, no creo que eso vaya a mejorar en la 5. Y además, aceptemos algo. Blomkamp es un director interesante, pero no es un gran director. Y si en la 4, Jean-Pierre Jeunet, que es un gran director, fue el que dirigió Amélie, es un gran director, súper creativo, súper visual, no logró hacer nada realmente emocionante, realmente interesante con Alien, no creo que Blomkamp lo logre. Yo solamente he visto una Alien vs Predator. Es divertida, pero está muy por debajo del nivel de la secuela, de la saga original de Alien. Muy por debajo. Javi González nos dice: Beto, ¿puedes dar tu opinión rápida sobre la homosexualidad y la homofobia? Solo por curiosidad. Esta pregunta es muy rara. Yo no le iba a contestar porque no quiero hacer de en 10 puntos blogs personales. Yo quiero mantenerlo hablando de cine. Pero por ahí tenía un montón de likes y entonces, ok, vamos a ver. Yo soy un hombre blanco heterosexual que vive en una sociedad latina, ok, esencialmente machista, como la que vive en Costa Rica, estoy seguro que en casi toda Latinoamérica. Lo que quiero decir con esto es que dejémonos de varas. Yo estoy en una posición privilegiada con respecto a las mujeres, con respecto a los indígenas, con respecto a los negros y por supuesto con respecto a los homosexuales. Mi posición es una posición de privilegio. No es algo de lo que me siento orgulloso, es algo que simplemente socialmente es. No seamos tan inocentes para no darnos cuenta de esto. Entonces, esto se lo digo porque cuando yo me criaba, el sugerir o afirmar que que un hombre era homosexual, playo es la palabra que usamos aquí en Costa Rica, es una palabra bastante fuerte, es el peor insulto que le podías decir a un hombre. No había nada peor que le pudieras decir que sugerir o decir que era homosexual. Así me crié yo. ¿Okay? Esa fue mi enseñanza, esa fue la forma en que yo viví mi época de formación, mi época de niñez. Conforme uno va creciendo y se va enfrentando al mundo y va relacionándose con otra gente y va saliendo del ámbito familiar y del ámbito que uno se maneja usualmente, ¿verdad? Los amigos, de la barriada y todo eso, entré a la universidad, entré a trabajar, empecé a relacionarme, hay veces sabiéndolo, hay veces no, con un montón de gente homosexual. El diseño gráfico, eso parece un estereotipo, pero es cierto, tiene un alto porcentaje de gente homosexual. Y empecé a darme cuenta de la realidad de la situación. Y la realidad de la situación es que esa gente homosexual, había gente maravillosa, había gente horrible, había gente inteligentísima, había gente tonta, había gente amable, había gente pesada. O sea, básicamente son gente normal. Gente exactamente igual que nosotros. Gente exactamente igual que los heterosexuales. A algunos les gusta el fútbol, otros no. A algunos les gusta el cine, otros no. Y no había ningún motivo real para que yo pensara menos de esa gente o pensara diferente de esa gente o sintiera que esa gente merecía un trato diferente. Durante mi vida profesional he trabajado con un montón de gente homosexuales, durante mi vida como profesor le he dado clases a un montón de gente homosexual, he tenido colegas profesores homosexuales y son gente normal, son gente común y corriente. Si ustedes consideran que los homosexuales son algo raro o que decirle homosexual a alguien es un insulto, gente, bienvenidos al siglo XXI, ya eso es algo superado, ya eso es como segregar a alguien por ser negro o segregar a alguien por ser chino, o sea,
eso ya no debería suceder. Nosotros como raza humana deberíamos estar ya muy por encima de eso. José Miguel Martínez Martínez nos pregunta sobre mi opinión sobre el fenómeno viral para vender películas intrascendentes. Bueno, en realidad, si te muestras a pensar el fenómeno viral, que yo creo que explotó con la película La Bruja de Blair, es una forma genial para que, no digamos películas intrascendentes, digamos películas que no tienen presupuesto, que no pueden tener la proyección de una gran producción hollywoodense, se vendan. Entonces, puede ser que en este momento películas intrascendentes, como vos lo decís, o películas muy malillas, son las que más hayan usado el recurso de volverse virales, pero yo creo que es una herramienta magnífica para alguien que tiene una película y que definitivamente no tiene la plata para moverla. Gabriel Lozada me pregunta cuáles eran mis películas favoritas de niño o adolescente y quiénes eran mis héroes. Bueno, Star Wars, por supuesto, las películas de Indiana Jones, como uno no puede sentir que Indiana Jones es su héroe, ¿verdad? Y de carajillo, de chiquillo, yo era muy fan de una película que se llamaba La Historia Sin Fin. Me parece magnífica historia para niños y yo me volví fanático de ella. Entonces Atreyu y Bastián también eran mis héroes en esa época. Jared At, Feyo Buendía y Amara Medina me preguntan sobre el cine erótico, películas como Tabú, Emanuel, The Opening of Misty Beethoven y 50 sombras de gris. Sobre cine erótico, vieras que no me lo van a creer, pero vieras que he visto muy poco. En serio, he visto muy poco cine erótico. Y eso que en los 80s y los 90s había un montones de Fatal Attraction y Bajos Instintos y todas esas películas. Y yo creo que, bueno, he visto poco porque soy un chiquito muy bueno. Yo no veo esas cosas del libro. Además, son películas que por algún motivo siempre estaba el erotismo y el sexo mezclado con obsesiones, con crímenes, con situaciones muy grotescas, muy feas. Entonces, de alguna forma, el sexo se veía muy poco divertido. Siempre estaba la pareja teniendo sexo y esa música de saxofón toda tenebrosa sonando de fondo. Entonces, la verdad a mí me parecía algo muy macabro. Entonces, no, digamos, estamos hablando de esa curiosidad que tiene uno de chiquillo por ese tipo de películas. Definitivamente yo prefería las sexicomedias, o sea, por lo menos uno se reía un rato. Hace rato que no veo una película erótica. Tengo que buscar alguna para ponerme al día, a ver cómo estamos en esto. Sobre 50 sombras de gris, no he leído el libro, sino he visto la película. Le tengo mucha curiosidad morbosa, pero ya no creo que la vaya a comentar. Te soy honesto, le huí porque yo siento que hablar de 50 sombras de gris es muy difícil en este momento, porque básicamente las opiniones son de o los haters que van a exigirte que destroces la película, o los lovers que te van a decir que no la entendiste y que sos un ignorante por no aceptarla. Y además, si uno habla de una película como 50 sombras de gris, siempre va a terminar discutiendo de cosas de igualdad de género, de la objetización de la mujer, de la degradación, y son cosas que yo no quiero discutir, francamente. Si yo pudiera discutir esa película únicamente como película, tal vez lo haría, pero yo no quiero meterme en esas cosas, la pura verdad. Claudio Murúa nos dice que tiene la fantasía de estudiar cinematografía y de ganar experiencia haciendo buenas películas como Alfonso Cuarón o Christopher Nolan y ganar un Oscar eventualmente. Y me pregunta qué creo que se necesita para entrar para Hollywood, además de tener buenas ideas y saber inglés. Y que si yo pudiera volver en el tiempo, escogería estudiar en el cine. Escogería estudiar cine. Ok, definitivamente yo creo que para entrar a Hollywood, primero que todo tienes que hacerte notar. Y eso tiene que ser en el país en donde estás. Entonces yo creo que antes de pensar en Hollywood, tienes que pensar en la industria local, si la tenés, o cómo producir, cómo hacerte notar en el lugar a donde estás.
y ver cómo puedes hacer que esa película o que esa obra que se hizo notar, poder hacer que sea notada alrededor de, en otros países. Entonces, tal vez, algún director de Hollywood llegue y te diga, mira, ese tipo puede traernos algo fresco a la mesa, que es básicamente lo que pasó con Alfonso Cuarón, con Guillermo del Toro, que se hicieron, y con González Iñárritu, ¿verdad? Que se hicieron notar en sus propios países, en México, para luego dar el paso a Hollywood. ¿Me cuenta cómo le va? Si yo pudiera volver para atrás, estudiara cine. Si yo pudiera volver atrás, no. Si yo pudiera hacerlo ya mismo. Si yo pudiera volver a mi época de estudiante, probablemente hubiera tenido que irme a vivir a Cuba para estudiar cine, porque en Costa Rica no había. Pero ahora, en el tiempo actual, en que cada celular tiene una cámara con que puede filmar una película, no, ahora es cuando a mí me encantaría poder estudiar cine y poder ser un cineasta o un productor de audiovisual. No hay mejor época que esta. Víctor Prado me pregunta sobre el cine de Alejandro Jodorowsky y su obra frustrada, Duna. Ok, Jodorowsky, he visto pedazos de sus películas, he leído artículos sobre su trabajo. En realidad, es un tipo que está bastante tostado de la cabeza. Él no es normalito, y esa es su gracia, ¿verdad? Esa es su gracia, que él ve cine y ve las historias de una forma muy particular como nadie más las ve. Tengo que agarrar valor y sentarme y ver 2 o 3 películas de él para poder opinar más sobre su cine. Como personalidad es una personalidad, indudablemente. Sobre su visión de Duna, para los que no saben, Duna es una serie de libros escritos por Frank Herbert que son considerados como el top de ciencia ficción, de las obras más importantes de ciencia ficción. Ha habido varias adaptaciones, o inclusive David Fincher, que es una basura, no la vean. Y en algún momento Jodorowsky tuvo la idea de hacer su versión de Duna. Y el proceso de crear esa versión de Duna, en realidad, fue un fracaso, nunca la logró realizar, pero puso en movimiento una serie de situaciones que eventualmente cambiaron la forma en que se hacía cine, cambiaron la forma en que se hacían efectos especiales, en que se hacían los guiones. Fue todo una revolución por una película que no se dio. Hay un documental que salió el año pasado que se llama Jodorowsky's Dune, Duna de Jodorowsky. Tengo que conseguirlo porque me parece interesantísimo y todo el mundo habla maravillas de él. Yo soy un mega fan de Duna, me encanta Duna. Entonces, oyendo las ideas que Jodorowsky tenía para llevar Duna a la pantalla, estoy seguro que yo la hubiera odiado a muerte, porque se oyen atroces. Pero indudablemente es algo interesantísimo y es ver una mente que realmente piensa de una forma muy distinta, trabajando y creando. Y eso no tiene precio, en realidad. Entonces, Carlos Ernesto, Ángel Gonzalo y Renny González me preguntan sobre los reboots y los remakes. ¿Qué pasa con Hollywood? ¿Será que no quiere arriesgarse? ¿Será que las compañías se quedaron sin imaginación? Inclusive Ángel me pregunta sobre las reediciones en 3D que han salido de Titanic, de Forrest Gump, de La Guerra de las Galaxias. Y en particular, Renny me dice que qué me gusta y qué no me gustan los remakes. Ok, primero que todo, remakes y reboots y secuelas y todas esas cosas, ¿están los estudios quedándose sin ideas? No, ideas tienen ahí, por cantidades, estoy seguro. Se están quedando simplemente no tienen el valor para hacer algo nuevo, prefieren ir a lo seguro y eso francamente es un pecado. Pero por otra parte, en este momento, aunque tenemos esa crisis en el cine, que todo es reboots o remakes y las ideas originales les cuesta mucho abrirse paso, tenemos por un lado una televisión muy fuerte. Y toda esa parte creativa, toda esa parte talentosa de contar historias raras, diferentes, arriesgadas, está cayendo en la televisión en este momento. Así que es una lástima no verla en el cine, pero al menos no se está perdiendo, al menos está pasando la televisión. Sobre las reediciones en 3D, no me gustan, pero francamente prefiero ver que exhiban Parque Jurásico en 3D a que hagan un remake o un reboot. Prefiero ver de nuevo las originales, que son películas perfectamente buenas y perfectamente disfrutables. Verlas de nuevo en el cine, aunque sea reeditadas en 3D, no me importa. Prefiero eso a un remake, definitivamente. Y sobre qué me gusta y qué no me gusta de los remakes. Ok.
De entrada prefiero que no haya remakes, de entrada prefiero que haya ideas nuevas, ¿verdad? Pero hay un montón de veces, estoy seguro que les ha pasado que han visto películas malas, pero que tienen una o dos ideas o una premisa interesante, que vos decís, qué más babosos, cómo no lograron hacer una buena película con esta idea tan buena. Y ahí me encanta porque el remake es la posibilidad de agarrar esa idea buena y ejecutarla bien. Lamentablemente, en lugar de agarrar películas malas, pero con ideas interesantes y ejecutarlas bien, lamentablemente los remakes terminan siendo remakes de películas que están perfectamente bien hechas, como Robocop. Entonces, siempre el remake va a sufrir comparado con el original, inevitablemente. Paul Gramajo nos dice, Beto, ya que sos fan de Blade Runner, ¿cuál es tu interpretación del final? Ok, y voy a poner la alarma de spoilers porque vamos con spoilers heavies sobre Blade Runner. Ok, largo y tendido porque soy fan. Primero que todo, Blade Runner, edición especial. El asunto con el final de Blade Runner es que en realidad, bueno, la gran pregunta es si Deckard, el protagonista, es o no un replicante. Entonces, empezando por el principio, hay una, dos, tres, cuatro versiones diferentes de Blade Runner. El Theatrical Cut, que es la versión que se estrenó, el International Theatrical Cut, que tiene algunas diferencias, el Director's Cut de 1992 y el Final Cut, que fue del 2007. Entonces, la versión original, la primera, deja el asunto abierto. Puede ser que dejarse un replicante, puede ser que no. De hecho, lo más interesante es que inclusive pareciera que en el set nadie estaba seguro si era un replicante. Para Harrison Ford, Deckard era un ser humano. Para Ridley Scott era un replicante. Y discutían entre ellos sobre cuál tenía la razón. A partir del Director's Cut, se le añadieron unas escenas, como la escena del unicornio, la escena del sueño con unicornios, que deja muy claro que Deckard realmente es un replicante, o sea, es un robot. Y ahí no hay discusión, es muy claro. De hecho, en la versión original hay una serie de indicios de que Deckard es un robot, como cuando vemos las fotos que él tiene en el piano, que son un montón de fotos antiguas que no tienen nada que ver en él. O sea, él está obviamente tratando de guardar recuerdos. Inclusive alguna gente sugiere que el personaje de Edward James Olmos, ese detective que siempre está detrás de él y siempre parece saber qué está pensando, él es el que le dio las memorias al replicante de Deckard. Por eso es que él siempre está como sabiendo qué sueña o qué piensa. Ok. Ahora bien, el asunto está, ¿cuál versión de Blade Runner usted le quiere creer? Yo, y eso es una visión muy personal, mi versión favorita de Blade Runner, a la que yo le creo y para mí es la versión definitiva, es la original. Con el final feliz, en el que queda la duda de si Deckard es un replicante o no. Y para mí es definitivo. Para mí, Deckard no es un replicante. Para mí, de hecho, me parece un final muchísimo más interesante, muchísimo más perturbador, inclusive el final feliz de que Deckard esté tan decepcionado de la raza humana que se enamore de un robot y prefiera irse a vivir con él antes de quedarse con sus congéneres. Para mí eso es muchísimo más interesante a que Deckard sea un replicante y se vaya con otro replicante. Pero si le hacemos caso a Ridley Scott y su versión de las historias, definitivamente Deckard es un replicante y no hay vuelta de hoja. Robert Méndez, Jaime Hidalgo y Diego Nova me preguntan cuál me parece que es la mejor adaptación del libro al cine y cuál es la peor. Esa pregunta es difícil porque uno muchas veces ve películas que no sabe que se basan en libros, pero de lo que yo sé, me parece difícil ganarle al Padrino. En eso estoy de acuerdo con ustedes. Es que simplemente el libro es muy bueno y la adaptación es todavía mejor. Y no solo es una gran adaptación, los eventos del libro se trasladan muy bien al cine, sino que además como película es maravillosa. Una película que inclusive supera en peso al libro. El libro simplemente es un libro bueno. El Padrino es una de las grandes obras cinematográficas del mundo. Entonces es difícil ganarle al Padrino en cuanto a hacer la mejor adaptación. La peor, no sé, pero que a mí me molesten, que lo tomo como personal, Tropas del Espacio, Starship Troopers,
Mucha gente le encanta, dice que es una gran sátira social. Sí, dicen que es una gran sátira social. Ok, no sé. Yo solo sé que el libro a mí me encantó y la película la odié. Y luego el libro de la selva, la versión de Disney. El libro de la selva es tal vez es mi libro favorito de la niñez. O sea, es un libro al que yo amo con pasión. Y lo que le hizo la gente de Disney a ese libro, esos personajes, simplemente no tiene perdón de Dios. Jerry Rodríguez me pregunta que cuál ha sido la última gran innovación que haya visto en la narrativa de las películas. Y en realidad, no digamos en narrativa de películas, digamos en narrativa en general. Así, yo creo que en toda mi vida no he visto algo realmente novedoso en narrativa. O sea, los flashbacks que me impresionaron cuando yo era carajillo tenían toda la vida de usarse. Lo último realmente novedoso que yo haya visto es tal vez Memento, que es una película contada al revés, pero aparte de eso, ni siquiera ¿cómo se llama? La filmación de una toma como en Bergman, eso ya se ha hecho antes. Entonces, así como innovación en narrativa, realmente es difícil, realmente hay que ver si es posible innovar a estas alturas en narrativa. José Concha Ruiz nos dice, ¿cuál es la película que has visto y dijiste es la mejor película de la historia? Definitivamente la película de Batman con Adam West. La obra cumbre de la civilización occidental. No me cabe la menor duda. Fernando Vázquez y Jair Vélez me preguntan que si yo tuviera una oportunidad de dirigir una película, ¿qué género sería? ¿Ficción, romance, superhéroes? Bueno, definitivamente superhéroes no, porque a mí me encantaría poder agarrar un superhéroe y hacer mi versión, y estoy seguro que todos los comiqueros me querrían matar. Entonces, superhéroes no. Yo creo que definitivamente sería o suspenso o acción. Son géneros que me gustan mucho, y además películas latinoamericanas de acción casi no hay. Entonces sería como muy interesante hacer algo diferente. Samuel Eduardo me pregunta que qué opino del género de terror, que si creo que ya todo se ha hecho o si hay campo para hacer algo novedoso. Y no, definitivamente en terror queda mucho por ver. Y como prueba, ve una película de terror de los 20, otra de los 40, otra de los 60, otra de los 80 y otra de los 2000. Vas a ver que ha cambiado muchísimo, porque simplemente el género de terror nos muestra qué es lo que tememos como sociedad. Y como la sociedad va cambiando, va evolucionando, el género del terror va a ir evolucionando y moviéndose con la sociedad. Entonces, no, el género de terror está abierto para un montón de cosas todavía. Me pregunta Eviar Angulo que si me gusta el cine romántico y cuál es la mejor película romántica que he visto. Veas que no veo mucho cine romántico, no soy muy fan del cine romántico, pero sí he visto películas buenísimas de románticas. High Fidelity con John Cusack es buenísima. Es una comedia romántica, pero no es tonta, es sumamente adulta, sumamente real en su descripción del amor y la relación entre parejas. Súper recomendada High Fidelity. About a Boy es excelente. Si quieren ir a algo más viejito, El Apartamento con Jack Lemmon es maravillosa. Es una película que si a ustedes no les gustan las comedias románticas, se la recomiendo, búsquenla, van a cambiar de opinión con esa película. Por otra parte, Francisco Pizarro, Alejandro Fabián Milla, Luciano Ferreira, Juan Lozoya y Peter Loquendo me preguntan que cuáles son las películas que más estoy esperando para este año. Así, 5 películas que estoy esperando montones este año. Primero, Kingsman, que dicho sea de paso ya casi la estrenan. Estoy deseando ver Kingsman, me encantan los agentes secretos, entonces estoy deseando ver esa película. Mad Max Fury Road, ya lo había comentado yo creo que desde el primer Beto Contesta estoy desesperado por ver esa película, me encanta. Mad Max, estoy deseando ver la parte que la anunciaron hace como 3 años, entonces tengo como toda la vida de estarla esperando, yo quiero verla ya. Luego la próxima película de James Bond, Spectre, y si son fans de James Bond saben lo que significa ese nombre, y si no están entusiasmados, es que ven la sonrisa que tengo solo pensar en esa película. Estoy deseando ver la próxima película de James Bond, me tiene súper entusiasmado. Crimson Peak, la próxima película de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro tal vez mi director favorito, y verlo volver al cine de terror, verlo hacer una casa embrujada, no puede entusiasmarme más.
Hateful Eight de Quentin Tarantino, que es el próximo western que se estrena en diciembre, solo para explicarles por qué estoy tan contento con Hateful Eight. Cuando Quentin Tarantino terminó Django Desencadenado, él dijo que Django Desencadenado fue como un experimento para él aprender a hacer westerns. Entonces, ya que él sabía cómo hacer un western, ahora sí, iba a hacer un western en serio. Entonces, ¡ah! Imagínense lo que viene con esta película. Estoy deseando, estas son las 5 que más estoy deseando. Antes de que me pregunten, Avengers, sí, Avengers estoy deseando verla, tengo muchísimas ganas de verla, pero ni de cerca de las ganas que tengo de ver esas otras 5. Y Star Wars, ¿qué pasa con Star Wars? No sé todavía si estar entusiasmado o estar en pánico con el hecho de que vengan más películas de Star Wars. Todavía no me he decidido, tengo miedo, tengo mucho miedo. Marcos Becer y Armando Guillermo me preguntan de qué películas de Costa Rica o de Centroamérica les puedo recomendar para ver. Ok, en realidad en Costa Rica la industria no existe, no existe industria cinematográfica. Si acaso se producen 1 o 2 películas al año y son películas muy modestas, casi todas no funcionan como tienen que ver. Es una verdadera lástima. A mí me encantaría poder decir, vean todas estas, pero en realidad no. Sin embargo, les puedo recomendar una película que se llama Gestación, que es como una especie de comedia romántica muy bonita. Tiene un subplot ahí metido a fuerza, pero en general es una película muy bonita, es una película sencillita, pero hecha con mucho cariño, se siente. Y una película que se llama El Retorno, que es una película muy bien hecha, a mí me gustó mucho, pero tal vez si no son de Costa Rica no la logren apreciar. Depende mucho de qué tanto conozcan o de qué tanto sientan el ambiente, pero igual es una muy buena película, a mí me gustó mucho. Sobre películas de Centroamérica, en realidad no voy a decirlo yo, más bien díganme ustedes. Si son de Centroamérica, dejen aquí abajo en los comentarios recomendaciones de películas de sus países que podamos encontrar y que nos recomienden, que sean buenas películas para ver y comentar. Charlie me pregunta sobre un video que anda por ahí circulando del el youtubero Dross, en que comenta la teoría, la fan theory, de que todas las películas de Pixar se desarrollan en el mismo universo y que todas están relacionadas una con la otra. Entonces, que digamos, el futuro que vemos en Wall-E viene del presente que vimos en Toy Story, y así van todas ligadas. Y en realidad me parece muy interesante, y los fans que se han puesto a pensar todas esas cosas realmente han hecho un trabajo excelente hilando y sacando ideas por aquí y por allá. En realidad me parece una idea muy interesante. Obviamente esto no fue hecho a propósito. O sea, no fue que de que empezaron Pixar dijeron, mira, vamos a crear un universo en el que todas las cosas se desarrollen. Obviamente no pasa, simplemente son bromitas, son detalles que van dejando los animadores y los modeladores conforme las películas se hacen. Y ahora que ya existe esta teoría formada, estoy seguro que en las siguientes vamos a encontrar más pistas en que Pixar nos da soga para que nos ahorquemos solos. En realidad, para tomarse en serio no es, pero como fan theory es súper interesante, y les voy a dejar el link aquí al video para que lo vean. Es muy, muy, muy interesante. Fairley Tom me dice que si estoy en contra de las escenas postcréditos que Marvel hace en sus películas, porque solo he visto que en Wolverine Inmortal le he dado un punto positivo a la escena postcréditos. Entonces, el asunto con las escenas postcréditos es este. Primero que todo, en Wolverine, es que Wolverine Inmortal era tan mediocre que lo poquito bueno que tenía era esa escena de postcréditos. El resto con las escenas postcréditos es que al principio Marvel lo estaba haciendo muy bien, porque entonces cada escena postcréditos nos daba una pista de lo que venía. Entonces realmente valía la pena quedarse a ver todos los prólogos. Actualmente es lo que hay después de ver 15 minutos de nombres pasando en pantalla, es un chiste malo. Entonces, actualmente ya yo no me quedo a ver una escena postcréditos. Josmel me pregunta sobre las películas de DC que vienen, ¿qué opinas de los personajes visualmente? Esto como el último que se publicó, que es la imagen de Aquaman. Sobre la imagen de Aquaman, en realidad es Jason Momoa. Jason Momoa siempre se ve como un badass, se ve igualito a Khal Drogo, eso no hay pierde. Por otra parte, yo no sé por qué es ese miedo de DC de ponerle color a los personajes, que todo tiene que ser gris, oscuro. Eso, la verdad, ni me gusta ni lo puedo justificar. Yo no sé qué le pasa a esos muchachos.
Carlos Michón me pregunta, ¿cuántas veces veo una película para hacer una crítica? Usualmente una sola vez. Debería ser, digamos, en el caso de películas más pesadas, como Bergman, por ejemplo, deberían ser varias veces. Pero en realidad, si me pongo a tratar de ver una película varias veces, nunca saldría a tiempo con las críticas. Las críticas saldrían quién sabe cuánto. Entonces, es un compromiso que tengo que hacer. La veo una vez y la comento. Igual, para películas como, no sé, como Duro de Matar 4, Las Tortugas Ninja, en realidad, una sola vez basta y sobra para comentarla. Juan Pablo Acevedo y David Gómez me preguntan sobre si, con la tecnología actual, veo posible que haya series sobre Messenger o sobre Robotech. En realidad, la tecnología está de hace años. Simplemente los estudios como que no han visto, no han valorado bien esa oportunidad para hacer películas. Y más con el relativo fracaso de Pacific Rim, no creo que veamos pronto muchas series de eso. Igual parece que viene Pacific Rim 2 y espero que esa sí sea un éxito y espero que esa abra las puertas para que tengamos un montón de robots gigantes en el cine. No creo que Messenger haga una buena serie. Yo soy súper fan de Messenger, me encantaba de chiquillo, pero no creo que haga una buena serie. Pero Robotech, la saga de Macros, joder, mi alma, tiene una historia tan buena, sería riquísimo verla en la pantalla gigante. Varias películas, una serie, al menos 3. Lucas Manuel me pregunta mi opinión sobre los trabajos de David Lynch, inclusive la famosa serie de culto Twin Peaks. Lynch es definitivamente de los cineastas más interesantes trabajando en Hollywood en este momento. Inclusive esa relación que él está en Hollywood, pero no está en Hollywood a la vez. Es como un cañón perdido que hace lo que quiere y que los estudios no pueden mangonear. Es muy interesante el trabajo de David Lynch. Lynch tiene películas, digamos, normalitas como The Straight Story y como El Hombre Elefante, pero definitivamente su faceta más interesante es cuando se pone esos viajes oníricos inexplicables como Mulholland Drive, como Inland Empire. Y ahí es donde realmente brilla el talento, donde realmente da algo que nadie más nos está dando. Y a mí en particular, no sé a ustedes si les pasará, pero a mí en particular me pasa que yo puedo disfrutar las películas de Lynch aunque no las entienda. Yo no sé lo que está pasando ni tengo idea para dónde va la historia, pero esa atmósfera, la forma en que está contada, los personajes, igual es muy disfrutable. Es como sentarse a ver el sueño de una persona. Es una experiencia que únicamente Lynch es capaz de entregarnos en el cine actualmente. Hace poco, de hecho, hace unos meses terminé de ver Twin Peaks. Yo la había empezado a ver cuando la estrenaron allá en los 80s, pero nunca la pude terminar. Y la primera temporada es maravillosa, es una joya, es arte de televisión. La segunda temporada se va a pique, pero la primera temporada es buenísima. Y bueno, ya casi viene, el próximo año más bien, viene una miniserie continuando la historia, entonces yo creo que todos deberían ponerse al día con Twin Peaks porque lo que viene bueno. Iván Neva me pregunta cuántas películas Iván Neva me pregunta cuántas películas veo por semana y que si voy solo al cine o acompañado. Usualmente una, en buenas semanas 2 o 3. En realidad es curioso, pero desde que estoy haciendo el programa en 10 puntos, tengo mucho menos tiempo para ver películas que antes. Es paradoja, una cosa por otra. Y usualmente voy solo al cine. Es que como digamos, tengo que ver películas y quiero verlas cerca del estreno para poder comentarlas para ustedes. Entonces, en el chance que tengo libre, tengo que verla. Y si alguien puede acompañarme, perfecto, pero si no, igualmente tengo que verla. Así que muchísimas veces termino yendo al cine solo. Leonardo Erca me pregunta que si he hecho cine o algún tipo de producción. Mira, precisamente en los últimos tiempos he estado trabajando junto con otra gente un proyectico audiovisual. No puedo contarles nada, no me pregunten porque todavía está muy crudo, hay mucha gente involucrada, hay muchas cosas en el aire todavía, entonces no les voy a decir nada más. Pero igual ha estado interesantísimo, es súper interesante, es difícil, es caro, necesita muchísimo tiempo, pero ha sido interesantísimo, muy diferente sentarse a ver una película, a ver los toros desde el otro lado de la barrera, en realidad muy interesante y toda una lección de humildad. Muchas cosas que uno critica y que señala con el dedo, ya estando haciendo las cosas se da cuenta que no es nada fácil lograr algo. Entonces, no, ha sido una solución, una experiencia súper interesante y espero que si esto que estamos trabajando algún día se concreta, quién sabe si pasará, si no, poder mostrárselo a todos ustedes para que lo destrocen.
Carlos Burbano me pregunta que por qué será que el cine latinoamericano siempre se inclina hacia la crítica social. ¿Será por falta de recursos? ¿Será por exceso de agallas de los realizadores? En realidad no lo sé, y es un fenómeno que pasa en toda Latinoamérica, y no sé por qué pasa, no sé por qué pasa, y en realidad, o sea, me parece bien que haya crítica social, yo creo que es algo importante, pero también tiene que haber un cine que sea más de disfrute, que no trate de aleccionar siempre a la gente, sino que sea un cine que pueda venderse y que pueda promover esa industria, promover que haya más películas. En realidad no sé por qué pasa, no sé por qué pasa. Es como un tema de un documental, habría que buscar un montón de realizadores, preguntarles por qué es que siempre se insiste en la crítica social en el cine latinoamericano. Ni idea de por qué. Víctor Francisco García me pregunta que cuál será el fin de las películas de superhéroes. O sea, ¿cuándo será que las productoras se cansen de hacer películas de superhéroes? Giovanni Urbina también me pregunta lo mismo, que si esta es la edad de oro de superhéroes, que cuál fue el comienzo de ella y que cuál fue el clímax y por cuánto aguantará. Oficialmente la era de oro de los superhéroes empieza con Blade, que fue la primera que marcó la entrada de Marvel Studios haciendo películas de alto nivel de sus propios personajes. Pero yo creo que para todo el resto de la gente, para mí inclusive, el inicio de la era de superhéroes, la era de oro de los superhéroes fue con Spider-Man. Ahí fue cuando se disparó todo el asunto de los superhéroes en el cine. Y bueno, definitivamente estamos en la época de oro y no se ve final pronto. Las productoras no se van a cansar de hacer películas de superhéroes mientras sigan haciendo plata. Las dejarán de hacer películas de superhéroes cuando la gente deje de verlas. Y eso, quién sabe cuándo será. Eh, Igual, yo no sé si el mercado aguantará o por cuánto tiempo aguantará tantas películas. Obviamente tiene que terminar en algún momento, pero no sé cuándo será. Yo, en lo particular, yo me siento un poco ya saturado de películas de superhéroes. Ya viendo películas de superhéroes ya no me emociona. Al contrario de, no sé, hace 7 años que salió una película de superhéroes y ¡oh, una película de superhéroes! Ya no, ya definitivamente me siento saturado de esas cosas. El clímax, por lo menos para mí, yo creo que fue, y creo que para mucha gente tuvo que haber sido hace un par de años, cuando tuvimos en el mismo año el estreno de Avengers, que era el punto culminante de todas esas películas que venían preparándonos para Avengers, y en el mismo año tuvimos The Dark Knight Rises, que fue la tercera parte de la trilogía que venía trabajando Nolan con Batman. Entonces, tener el mismo año esas dos grandes producciones fue para mí el momento de mayor entusiasmo y de mayor expectativa para el cine de superhéroes. Para mí fue el clímax, pero para ustedes puede ser diferente. Ronald Tovar me pregunta que cómo creo que se debe aplicar la censura de una película, y si creo que se aplica actualmente de una manera racional. Eso porque películas como The Interview fue censurada, sin embargo 50 sombras de gris, que es casi porno, sí fue exhibida en cines. Bueno, ok, 50 sombras de gris no es porno. No, no es porno. No, ni de cerca es porno. Investíguenlo, no es porno. Bueno, pero ya hablando sobre censura, ¿cómo creo que se debe aplicar? Yo creo que no debe aplicarse censura, debe hacerse como se hace usualmente en la mayoría de los países, que es que se pone una calificación. Esta película debe ser vista solo para mayores de edad, o esta película es para toda la familia, o esta película es inconveniente para niños muy pequeños. Tiene que haber alguna forma así, especialmente para los padres, para que puedan tener un criterio para llevar a sus niños a ver películas. Pero es básicamente una labor de los padres antes que nada. En el caso de Interview, el asunto es muy diferente porque no se censuró el contenido, se censuró. Más bien lo que pasó fue que por el tema que trataba hubo amenazas de ataques terroristas, entonces por eso es que no se exhibió. Pero no fue porque tuviera mucho sexo o porque el contenido en sí fuera polémico, sino fue por algo totalmente externo, fue por algo totalmente ajeno a la película en sí. Y definitivamente, actualmente, como se aplica la censura, como se aplica la calificación, no tiene ningún sentido. Son cosas que no tienen ningún sentido en la balanza. Está bien ver a alguien matar a otra persona y destriparlo en pantalla, pero si ves un pezón, inmediatamente la película se vuelve para adultos. Es... no tiene ningún sentido. Eso, la gente que se encarga de hacer eso realmente tiene que repensar cómo poner una calificación en las películas, qué es importante, qué no, qué es conveniente para que los niños vean que no, porque realmente en este momento no tiene ningún sentido. Oscar Iván, Ángel Madrigal y Pablo Zamora me preguntan de cuál película me arrepiento de haber visto o cuál película no toleré y me salí del cine. Ok, así como arrepentirme tal vez ninguna.
aunque sea para poder hablar mal de ella, se puede aprovechar. Eh, Sobre salirme del cine, estoy a punto de salirme de ver Armagedón. Qué película más mala. Pero de la única a la que me he salido es Sin City. Y yo sé que a muchísima gente le gusta y que hizo época, estoy seguro que a muchos de ustedes les gustará. Yo le tenía una expectativa, yo tenía unas ganas de ver Sin City. Y cuando salió, la odié. Fue algo tan terrible como detesté esa película. Bueno, y hubo un momento en la película en que estaban torturando a una chavala y uno de los maleantes le decía al otro, tenemos que ver esto. Y yo sentí que me estaba hablando a mí y inmediatamente respondí, no, no tengo que ver esto. Y me levanté y me fui. En realidad la vida es demasiado corta y hay demasiadas películas buenas como para quedarse perdiendo el tiempo viendo una película que a uno le está gustando. Mario Lael me dice que ella sabe que no, a mí no me gustan los musicales, sin embargo le gustaría saber la opinión de películas como Moulin Rouge, Chicago y Sweeney Todd. Sweeney Todd no me gustó, no porque sean musicales, porque es muy fea, y los pasteles y salen las cucarachas, es como muy desagradable todo el ambiente, la historia muy oscura, muy fea, no me gustó Sweeney Todd. Chicago nunca lo vi, nunca la vi la verdad. Moulin Rouge, por otra parte, Molino Rojo, aquí está mi Blu-ray de Moulin Rouge, es de mis películas favoritas de todos los tiempos. Simplemente amo esta película. Tengo que comentarla algún día, porque esta es la excepción que confirma la regla. A mí no me gustan los musicales y Moulin Rouge es de mis películas favoritas. Ya ves. Cintia Becerra nos dice, dinos por favor qué opinas de la industria hollywoodense. Lo que de manera underground se dice acerca de que es moralista y eleccionador y busca siempre mantener los valores de la ultraderecha americana mediante los filmes que premia y que elogia. ¿Qué sabes tú de eso? En realidad es algo que se da, Lo que pasa es que es muy fácil decir, es que los gringos malvados. En realidad eso no es asunto de los gringos, es de todas las sociedades. Todas las sociedades y todas las industrias buscan mantener un status quo. Igual pasa en la Unión Soviética, igual pasa en la Rusia actual, igual pasa en China, igual pasa en Inglaterra, igual pasa en cualquier lugar lugar grande y poderoso. Pasa en Estados Unidos, en Hollywood, pasa en todo lado. Y es siempre lo mismo, la sociedad trata de mantener su status quo, entonces trata de promover sus valores, trata de promover el nacionalismo, trata de promover las cosas que digamos que nos sirven como sociedad. Eso es muy normal. Entonces, por ejemplo, tenemos películas como American Sniper, que es una película apenas regular y que está nominada a mejor película. Pero también tenemos películas como Birdman, que es totalmente subversiva. Entonces, sí es cierto, la sociedad como un todo, no Hollywood, la sociedad como un todo en cualquier lugar del mundo busca mantener su status quo y busca promover sus valores y sus principios, pero también hay alguien por ahí transgresor de vez en cuando que balancea un poco el asunto. Siempre depende mucho de nosotros, de cómo, de hasta qué punto estemos dispuestos a aceptar cualquier cosa que nos presenten en la pantalla y hasta qué punto seamos críticos, como en cualquier lugar del mundo. Jesús Alejandro Gutiérrez nos dice que todo el mundo dice que películas como Boyhood o Birdman van a ganar el Oscar. Obviamente, este comentario fue antes de los Oscars. Y en la opinión, estas películas, aparte de la parte técnica, no le gustaron porque no le dejaron ninguna enseñanza, ningún mensaje. ¿Qué pasó con películas como La Lista de Schindler? Películas que realmente lo ponían a uno a llorar. Y que además le parece que últimamente ha visto muchas películas independientes nominadas. ¿Qué le parece? Bueno, Jesús Alejandro tiene 12 años, entonces yo creo que la pregunta viene mucho en el sentido de que sos muy joven todavía. Entonces, por ejemplo, las películas independientes siempre andan por ahí. Siempre son minoría, algunos años hay más, algunos años hay menos, pero siempre andan por ahí. Entonces, no es un fenómeno nuevo, es algo que siempre ha venido sucediendo. Y en cuanto a películas como Birdman o Boyhood, bueno, a mí no me gustó Boyhood, pero yo creo que simplemente la estás viendo muy por encima. Boyhood es una película que a mucha gente afectó muy profundamente y que les llegó muchísimo desde el punto de vista emocional. Y mucho más que La Lista de Schindler, por ejemplo, porque los trató muy personalmente. Birdman es una película sumamente inteligente, una película que se puede leer y que se puede opinar y que se puede interpretar de muchísimas cosas, tiene un montón de mensajes, un montón de ideas encima. El hecho de que, digamos, no te hayan parecido buenas o que no te hayan gustado no quiere decir para nada que son películas inferiores en ningún sentido. Son películas, al menos Birdman, Boyhood no me gustó, pero al menos Birdman es una película que realmente tiene muchísimo mérito y merece todos los premios que ha recibido. También hay películas como La Lista de Schindler que mencionas
que uno disfruta mucho o que se sí vive mucho a un nivel emocional, que realmente te afectan emocionalmente. Mientras que hay otro tipo de películas como Birdman, por ejemplo, que se aprecian mucho a un nivel intelectual, a nivel de qué tanto puedas leer en ellas. Entonces, simplemente son películas que se evalúan diferente y en realidad hay espacio para las dos. Y sobre así las grandes películas, tranquilo, las grandes películas vienen. Lo que pasa es que no vienen todos los años, no vienen todos los meses. Son películas que hay que esperar, pero cuando vienen, vienen. Alexis Ramírez, que de hecho está de acuerdo con la crítica de Berman hacia el cine de superhéroes, me pregunta que si creo que alguna vez en una película de superhéroes llegará a ser nominada al Oscar. Indudablemente, yo diría que es cuestión de tiempo. De hecho, hace unos años ya casi sucedió con The Dark Knight. Mucha gente consideraba que merecía estar entre las nominadas a Mejor Película. Entonces, no ha sucedido todavía, pero va a suceder. Delo por un hecho. Nada más, espere. Pablo González me dice que quiere ser director y escritor de películas y el género que más le gusta es el terror. ¿Qué consejo le daría para hacer una película de este tipo? Y bueno, a mí me gusta mucho también el terror. Lo que pasa es que soy muy miedoso, pero a mí me gusta mucho. Entonces, ¿qué consejo te daría? Bueno, primero que todo, huya de los screamers, de los sustos de brinco, de los jump scares. Eso es el recurso más barato del mundo. Cada vez que haces uno, la gente va a respetar menos tu película. Y el otro aspecto es que, tal vez los otros dos consejos que te podría dar es que cuidas mucho la atmósfera de la película, porque las películas de terror funcionan mucho en eso, en ese sentido, que tanto sienta yo esa situación extraña, y que no olvides la historia. Esto parece un consejo muy obvio, todas las películas deben tener una buena historia, claro, pero digamos, una película de acción, a mí me encanta el género de acción, puede sostenerse con una historia apenas buena. Si la acción es buena, puede sostener una película, aunque la historia sea mala. Pero una película de terror no. Una película de terror para que vos te metas en la situación, para que te identifiques con los personajes, para que te metas en el misterio, en el horror de la situación. La historia tiene que ser buena, tiene que estar muy bien contada. En realidad el horror es un género muy difícil. Los críticos no le dan el crédito que merece una buena película de terror. Y ese sería el consejo, tener mucho cuidado y buscar una buena historia. Anthony Rojas me pregunta por qué Disney compró a Marvel. Nunca me he enterado. Bueno, la respuesta es muy sencilla, para tener más plata. Eso es todo. Y entonces empieza mucha gente a preguntar, igual que cuando compró Star Wars, mucha gente empieza a decir, no, es que va a hacer a todos los héroes de Marvel los va a hacer princesas, o a todos los personajes de Star Wars los va a hacer princesas. No sean babosos. ¿Quieren una prueba? ¿Se acuerdan de las películas de Quentin Tarantino? Bueno, ¿sabe quién distribuye las películas de Quentin Tarantino? Miramax. ¿Y sabe de quién es Miramax? De Disney. Entonces, si Tarantino no es una princesa Disney, tampoco Wolverine va a ser una princesa Disney. No se preocupen por eso. Álvaro Roche me pregunta, ¿cuál es mi película de James Bond favorita y cuál es mi James Bond favorito? Eso es como cuando a un chiquito le preguntan que a quién quiere más, si a la mamá o al papá. Eso no es justo. No es justo. Mi James Bond favorito. Mi James Bond favorito. Está difícil. Es que tal vez lo interesante con las películas de James Bond es que cada actor entra en un momento en que la franquicia da un giro en su línea, en la forma en que hace las cosas. Entonces, en realidad, cada actor le da su propia personalidad al personaje. Bond no es siempre el mismo. Bond cambia muchísimo durante los años. Tal vez, mi menos favorito, tal vez Roger Moore, definitivamente. Daniel Craig me encanta. Probablemente de los actores es el mejor actor que ha interpretado a James Bond, Daniel Craig. Sean Connery es como la decisión segura, porque simplemente Sean Connery marcó la pauta de cómo debe ser el personaje. Entonces, Sean Connery fue el primero, el original, entonces tiene un estatus ahí que no es nada fácil de igualar. Sin embargo, tal vez el actor que logra el mejor balance entre ese personaje duro y frío y serio de los libros y de las primeras películas y el personaje más de acción, más de aventura, más cómico de la serie cuando avanzó más, el actor que mejor logra ese balance tal vez es Timothy Dalton, que además es un excelente actor. No sé si es mi favorito, pero definitivamente es el James Bond del que me hubiera gustado ver más películas, Timothy Dalton. Daniel D. Enrique me pregunta que qué opino de Rotten Tomatoes y de Metacritic, que si son acertadas sus puntuaciones
y que sí he estado de acuerdo con sus puntuaciones. Para los que no los conocen, Metacritic y Rotten Tomatoes son sitios que lo que hacen es que toman las críticas de los principales medios de Estados Unidos, blogs, periódicos, revistas, y hacen un promedio y le ponen una calificación a la película basado en ese promedio. No es tan fácil, al menos Rotten Tomatoes, no sé, si los medios son importantes, les da un peso más a esos críticos, si son blogueros que nadie los lee, entonces baja, pero más o menos esa es la idea es como un promedio de todos los críticos. Y lo que pasa con esas críticas, con los promedios, es que, digamos, si todo el mundo dice, es regular, la nota va a ser muy alta, porque nadie dijo que era mala, ¿verdad? Entonces, los promedios siempre son complicados, en realidad, y obviamente hay películas que no me han gustado y tienen notas altas, y películas que me han gustado mucho y tienen notas bajas, y eso siempre pasa. Ahora bien, para las calificaciones en sí, yo no les presto mucha atención, pero sí me encanta, al menos en Rotten Tomatoes, Metacritic no lo veo mucho, es que ponen debajo de la calificación de la película, ponen un extracto en una o dos oraciones de lo que opinan todos los críticos. Entonces, rapidito, en una sola página vos puedes darte una idea de por dónde va la película, de qué es lo que opina la gente, qué les gusta, qué no. Y eso sí me parece muy interesante y muy valioso. Argen van der Wel me pregunta que si creo que Jurassic World va a ser una película taquillera y que si logra trascender o nos quedará debiendo. Va a ser una película taquillera, indudablemente. Espero que sea buena. No va a trascender. No va a trascender. Va a ser una secuela más de Jurassic Park, que es un hito histórico. Y en realidad, te soy honesto, yo creo que nos va a decepcionar. Yo creo que no nos va a decepcionar. No creo que esté a la altura. Creo que le va a pasar exactamente lo mismo que a todas las secuelas de Jurassic Park. Uno las ve, sí, son entretenidas, bonitos dinosaurios. Está mejor la primera. Creo que eso es lo que va a pasar. Jack Burkes y Mario Neuer me preguntan por la película Poltergeist y qué opina del remake de este año. Bueno, Poltergeist, por supuesto que la vi cuando era chiquillo, es la responsable de muchas semanas sin dormir por mi parte. Y la gente habla de, ay, el payaso de It, qué miedo. No, eso no es nada, el payaso de Poltergeist, eso sí es lo más aterrador del mundo. Y del remake, es un remake y por el prólogo parece que cuentan simplemente la historia exactamente igual, nada más con las escenas cambiadas ahí, pero pareciera que va a ser simplemente más de lo mismo. Entonces, no le tengo interés. Puede ser que sea buena, pero no creo que sea nada de otro mundo, la verdad. Creo que será un remake como tantos salen todos los años, que al mes ya uno se olvidó de ellos. Isaac Barrios me pregunta, ¿cuál es mi película de cabecera? Mi película de cabecera, o sea, esas películas que son cuando uno ocupa un apoyo, cuando ocupa que le devuelvan la fe en la humanidad, definitivamente The Fisher King. The Fisher King es una película que cuando yo necesito volver a tener esperanza en la vida y en el mundo, esa es la película. Joshua GR me dice, ¿qué crítica de todas las que he hecho es la que más me ha gustado hacer? Bueno, así, en general, vieras que las que más me gusta hacer es cuando la película la disfruto, porque entonces me doy gusto escribiendo, hablando cosas mal, recomendándoselas, entusiasmándome, poniendo un montón de puntos positivos. Esas son las que más me gusta hacer. Whiplash, por ejemplo, fue una crítica que a mí me encantó hacer. Hair fue otra que me gustó muchísimo hacer. No solo porque me gustó mucho la película y la pude recomendar mucho, sino porque además era una película que tiene que tiene sus matices y la crítica me gustó mucho. Lo que yo quería decir sobre la película, como yo la entendí, como yo la vi, es lo que quedó en esa crítica. Esa crítica me gustó mucho. 5 de 13 me pregunta qué opino de Jackie Chan y de las películas de karate o de artes marciales en general y por qué me imagino que ya no son muy rentables. Bueno, es muy duro. Las películas de acción en general ya no son muy rentables. La gente simplemente ahora está en la nota de los superhéroes, entonces las cintas de acción duras de antes ya no son muy rentables. Pero eso es cuestión de tiempo para que vuelvan a ponerse de moda. Ay, pronto, ojalá. Y Jackie Chan es una leyenda, totalmente. Es uno de los actores y de stuntman más influyentes y más importantes desde hace como 30 años. Sobre las películas de artes marciales, son películas que me gustan, que admiro mucho por la técnica, por el trabajo que involucra hacerlos. Pero usualmente, como son siempre pelea, a mí me resultan un poquito cansadas al rato. A mí me gustan más las cintas de acción que mezclen, que ahora tengo una pelea, luego tengo una persecución de carros, luego tengo una balacera, que varíen en el tipo de acción. Pero igual son películas que yo veo y disfruto mucho. Me encanta el cine de acción, simplemente. Javier Rodríguez me dice
¿Qué opino sobre los efectos digitales hechos por computadora versus las maquetas que se realizaban en los 80s, llenas de sangres y explosivos? Y si me gusta la película Rescate en el Barrio Chino. Bueno, Rescate en el Barrio Chino como una excelente muestra de efectos prácticos, de los maquetas, explosivos, maquillajes y todo eso es maravilloso, es de las cosas más delirantes y locas y raras que uno puede encontrar en el cine, de las mejores películas de John Carpenter, indudablemente. Y yo también soy un gran fan, claro, que yo me crié con eso, yo me crié con los efectos prácticos, yo me crié con los tipos maquillados, con sangre real, explosiones reales, maquetas, yo me crié con eso y las disfruto montones. Eh, Igual, tengo respeto por los efectos digitales y yo creo que tienen su momento, hay cosas que simplemente no puedes lograrlas de otro modo que por medio digital, pero también todavía tiene su espacio el trabajo real, los efectos prácticos. Entonces yo creo que puede lograrse un balance entre las dos cosas. Tratar siempre que se pueda de hacer efectos reales, de efectos físicos y en última instancia o para amplificar estos, usar los efectos digitales. Creo que se puede lograr un balance. Ahora que todo se quiere hacer por computadora, para mí se está perdiendo un sabor importante en las películas. Warner Fullmayor me pregunta que cuáles serían los equivalentes en esta época de Alfred Hitchcock, Gary Cooper, Spencer Tracy, Maureen O'Hara y James Stewart. Esta está muy difícil. Vamos a ver, Gary Cooper, de nuevo, estos son actores viejos, entonces por las películas que he visto, que a veces son pocas, ¿verdad? Gary Cooper siempre me ha dado la impresión de ese tipo duro, pocas palabras, galán, carismático, pero distante, que impone respeto. Me parece que Sean Penn sería un buen equivalente en este momento. Spencer Tracy, que por otro lado es más bien como un tipo lleno de carisma, que igual cae en una comedia, igual cae en una película seria, igual es un tipo duro, igual es un tipo cómico, es un actor súper versátil, pero siempre tiene como esa fuerza interna, ese carisma increíble. Jeff Bridges sería en este momento lo que yo más cercano a Spencer Tracy vería. Maureen O'Hara, he visto muy pocas películas de ella, pero yo creo que Jessica Chastain tiene ese look como angelical y puro, pero también ese gran talento y ese gran carisma. Yo creo que por ahí anda el asunto. En cuanto a James Stewart, que es de esa personificación de la estrella de Hollywood, la estrella de la era dorada, de Hollywood, ese caballero de Los Ángeles, yo creo que no hay nadie como George Clooney en este momento, nadie que tenga ese look, ese sabor, ese carisma, esa forma de ser, de moverse, de actuar, que nos remita a ese Hollywood de la era dorada. Definitivamente yo lo compararía con George Clooney. En cuanto a Alfred Hitchcock, no sé si habrá algún equivalente en este momento. Alguna gente comparaba a Nolan con Hitchcock, pero conforme avanza la carrera de Nolan, menos parecida la encuentro. Yo creo que si tuviera que comparar a Alfred Hitchcock con un director actual que tenga ese preciosismo en su técnica, ese dominio absoluto del lenguaje cinematográfico, esa economía de recursos, ¿verdad? Esa sabiduría a la hora de usar los encuadres, la música, el ritmo de la película, y además tiene ese gusto por el lado oscuro de la psique humana, de los crímenes, de las cosas perversas, escondidas. Definitivamente David Fincher. Creo que en este momento es lo más cercano al maestro Hitchcock que podemos encontrar. Andrés Joya y Santiago Díaz Báez me preguntan sobre las películas controversiales, como Kids o Natural Born Killers, o las películas de Tarantino, controversiales por su violencia gratuita y extrema, y si creen que eso puede llegar a afectar a la gente, afectar a la sociedad. Ok, esa es una pregunta que se las trae. Me parece que por ahí que había varios estudios en que decía que el ser humano simplemente necesita esa salida, necesita esa válvula de escape, ver cosas violentas y todo, porque tenemos en nuestro ADN codificado conductas violentas y socialmente nos dicen que eso no es aceptable. Entonces eso puede generar estrés, eso puede generar mucha tensión en el ser humano. Entonces el tener esa válvula de escape, de poder ver una película violenta, poder ver una película que haga lo que nosotros no podemos hacer, puede ser más bien muy terapéutico. Igual también hay que ver el tono en que se hace. Por ejemplo, Tarantino es obviamente un chiste, él lo sabe. Sus películas constantemente rompen la cuarta pared y nosotros nos enteramos de que es una película, está parodiando otras películas o copiando otras películas. Entonces es una nota muy diferente. Hay películas que sí
pone la violencia de una forma más seria, más, más propositiva, como que esa es la forma de hacer las cosas. Y puede ser, en realidad, el ser humano es una esponja, puede ser que eventualmente pueda absorber el contenido. Podemos absorber el contenido de algunas películas como debamos, especialmente si somos muy jóvenes o muy influenciables. Pero igual, si una persona ve una película de Tarantino y va a matar a otra gente de una balacera, el problema no es la película de Tarantino, esta persona simplemente tiene un montón de problemas mentales que en algún momento iban a explotar. Difícilmente una película puede cambiar eso. Con la película Kids en particular, eso es un caso muy aparte. No la he visto y yo no la voy a ver. Esa película presenta personas de menos de 18 años en relaciones sexuales que no son fingidas, son reales. Y ha sido acusada de pedofilia y en realidad es una película que no quiero ver. Me parece que simplemente el director está viviendo su fantasía sexual con pretensiones de cine artístico y no puedo aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Y por último, Juan Riaño nos pregunta: creo que los cineastas en general tienen la responsabilidad de dar un mensaje positivo en sus películas, ya que las ve el mundo entero y son influyentes en la sociedad. ¿Y por qué? Personalmente, Juan cree que no es así. Bueno, primero que todo, un saludo a mi colega crítico de YouTube, Juan Riaño, que es un vacilón porque si lo ven, él siempre está muy loco, muy energético y haciendo chistes y todo, pero de vez en cuando se pone serio, sale con preguntas como estas que en realidad tienen mucha tela que cortar. Ok, entonces, vamos a ver. Yo creo lo siguiente. Por supuesto, es una opinión muy personal. Cuando yo estaba en el colegio y estábamos en la clase viendo los derechos humanos y estas cosas, la profesora nos dijo una cosa que a mí me dejó marcado. Y nos decía, bueno, estos son los derechos humanos. Y ahora vamos a ver los deberes, porque cada derecho conlleva un deber. Y así como no podemos renunciar a un derecho, tampoco podemos renunciar al deber que conlleva. Si queremos tener el derecho a la vida, tenemos el deber de respetar la vida de los demás. Si queremos el derecho de la libertad de expresión, tenemos el deber de ser responsables por lo que estamos diciendo y de respetar a la gente su derecho a que ellos se expresen también. En general, yo creo que cualquier persona puede decir y opinar lo que quiera, es su derecho inalienable. El artista en particular, nadie puede decirle a un artista cómo debe hacer su arte o qué tipo de arte debe hacer. Pero también creo que el artista es responsable de lo que dice, es responsable de lo que hace, más que la gente normal. Al tener más público lo hace más responsable, es como Spider-Man. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y en realidad, creo que entonces cada persona, o sea, no digamos artistas, creo que todas las personas en lo que hagamos tenemos la obligación de tratar de hacer que el mundo esté mejor. Y lo que estoy haciendo no es decir que no debemos criticar o que no debemos señalar las cosas negativas, no, eso es importante. Pero el pesimismo, al menos yo no puedo soportarlo. El pesimismo, francamente, no ha logrado nada en el mundo. Entonces no entiendo cómo alguien puede ser pesimista y puede basar su arte y su trabajo en el pesimismo, por ejemplo. Todavía yo lo entiendo en un escritor que viva fracasado en su apartamentucho y ahí escriba libros pesimistas, pero un director de cine, por ejemplo, que trabaja con un montón de gente, que hace un trabajo que es complicadísimo y que saca su película y su película tiene éxito y su película tiene éxito y él tiene éxito personalmente y la gente que trabajó con él ganó plata diciéndonos que todo está mal y que todo es pesimista y que no vale la pena, no tiene ningún sentido. El propio mensaje de la película se cae bajo el peso de la realidad de que existe una película. Entonces, en realidad cada artista tiene derecho a decir y opinar lo que quiera. Eso me parece importante y inalienable, pero también creo que podemos señalar a un artista y decirle lo que usted está diciendo no tiene ningún sentido, lo que usted está diciendo no vale la pena. Tal vez el ejemplo más crudo últimamente es el juego Hatred. Me parece que se llama Hatred, que es un juego que trata de un tipo que va por la calle matando gente inocente. ¿Tienen derecho a hacer un juego como este? Sí, por supuesto. Y tenemos todo el derecho a despreciarlos por ellos y decirles que eso que están haciendo no vale nada. Sí, totalmente.
Entonces, es un caso complicado, es un caso de responsabilidad, es un caso, más que de responsabilidad, es un caso de qué queremos dejar al mundo, cómo queremos dejar al mundo cada vez que creamos algo. ¿Qué queremos aportarle al mundo? ¿Queremos aportarle al mundo algo positivo, algo que ayude a los que vienen? ¿O queremos desanimar a la gente y decirle, no, lo que ustedes están haciendo nada vale la pena, nada cuenta? Eso es decisión de cada uno.